Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva temporada de El Candelabro. Aquí estamos nuevamente muy ilusionados y bueno, con grandes proyectos de programa que tenemos ahí preparados para que los radiantes espectadores disfruten al máximo con nosotros. En esta noche vamos a tener la oportunidad de hablar de grandes felinos y animales exóticos, los llamados Alien Big Cats y saurios como cocodrilos, caimanes, que cada año aparecen, o parece que aparecen, generando un enorme revuelo y sobre todo un gran misterio. Esta noche en el Candelabro vamos a profundizar en la mitología, leyendas y presencia de animales extraños acaecidos en España en los últimos años de la mano de Javier Resines, periodista especializado en criptozoología y criptobotánica. Además, parte del equipo del programa Juan G. Caparrós y José Sevilla. Conduce el programa un servidor, Fernando Muyor. En esta temporada vamos a seguir regalando libros por gentileza de Ediciones Matrioska. Ya sabéis que para poder participar no tenéis más que haceros miembros de la comunidad fan del Candelabro en iVoox, puesto que os vamos a hacer una pregunta y tenéis que contestarla ahí dentro de la comunidad fan del Candelabro en iVoox, en un post que vamos a poner con la foto del libro que regalamos cada noche. En esta ocasión, el libro que esta noche vamos a regalar se titula OVNIs, la confrontación final, un libro de Alex Chionetti de Ediciones Matrioska. Para los que me estáis viendo en YouTube, lo tengo aquí en mi mano este libro. Un libro, pues la verdad, que se ha vendido muy bien y que, bueno, no tenéis más que ser los primeros en contestar en el post que vamos a poner a continuación. ¿Y cómo se hace uno miembro de la comunidad fan del Candelabro en iVoox? Atentos. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. ¿Te has hecho ya miembro de la comunidad fan del Candelabro en iVoox? Bien, pues vamos a ir ya con la pregunta. Este verano hemos emitido un programa de reposición llamado Homo Musicalis. ¿Quiénes han participado en este programa? El primero que conteste se lleva el libro a casa. Vamos ya, amigos, con nuestras secciones. Hoy comenzamos una nueva sección que va a sorprender a propios y extraños. Una sección sobre cristianismo esotérico, dirigida por Rubén Legidos y que lleva por título Cristianismo oculto.
Tras esta nueva sección, que será la primera, tendremos nuestra sección habitual de cine dirigida por Antonio Rentero y titulada Habitación 237. Y a continuación la tertulia que todos estamos esperando y que esta noche lleva por título Alien Big Cats, saurios exóticos y otros seres extraños del verano. Por último, no os vayáis, por último aún queda una nueva sección y además una sección estupenda titulada Lugares de Poder con nuestro querido compañero Raúl Ferrero. Comenzamos. Estás escuchando El Candelabro. Cristianismo oculto. Un espacio dirigido por Rubén Legidos. Hola y bienvenidos a todos los oyentes de El Candelabro a un nuevo espacio que inauguramos con esta nueva temporada titulado Cristianismo oculto. ¿En qué consistirá este espacio? Bueno, lo primero que hay que decir es que Cristianismo oculto no aspira a ser una misa, ni tampoco una proclamación ideológica de una religión o una teología en concreto. Cristianismo oculto aspira a ser una reflexión conjunta en el que estudiemos de manera concreta algunas interpretaciones más o menos esotéricas del cristianismo. En Cábala se dice que la Torá tiene hasta 5 niveles de interpretación. La tradición cristiana, en el principio de los tiempos, hablaba de 3 tipos de interpretaciones y hablaba pues de una interpretación literal, de una interpretación simbólica y una interpretación pastoral, moral, práctica, digamos. Bueno, la interpretación que nosotros vamos a utilizar es una interpretación o un método simbólico y dentro de ese símbolo nosotros creemos que en el mensaje de Jesús pueden ocultarse enfoques que han podido pasar desapercibidos a los, digamos, personas que no están iniciadas en ciertos conocimientos esotéricos de la época. ¿Y esto en qué se basa? Bueno, cuando en Lucas, en el Evangelio de Lucas 8, encontramos, en el 9 y el 10, encontramos a los discípulos que le preguntan a Jesús, Jesús, ¿por qué hablas con parábolas? Y él les dice, porque los misterios del reino se os dan a vosotros, pero no quiero que todo el mundo los entienda. Es decir, se dan a conocer los misterios del reino por medio de parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces es a vosotros los que se os ha concedido conocer los misterios del reino. ¿Quién es ese vosotros? Las personas más cercanas a Jesús. De hecho, el cristianismo en los primeros siglos tuvo que combatir mucho la herejía del gnosticismo. Y el gnosticismo, o la gnosis, defendía que el cristianismo tenía una gnosis interna que solo estaba reservada a unos pocos. Y es a esa gnosis, a ese conocimiento especial, único que tenían aquellos primitivos cristianos, los que nos vamos a intentar acercar por medio de un análisis simbólico. Y yo creo que puede ser muy interesante y una reflexión que nos ayude a profundizar en el cristianismo desde un lugar diferente al que culturalmente estamos acostumbrados y puede ser enriquecedor para incluso las vidas de los que creen y de los que no creen. Por lo tanto, abrimos el diálogo en este espacio de cristianismo oculto para que todos los oyentes podamos o puedan participar, estando de acuerdo o no, abriendo este diálogo y creo que va a ser muy enriquecedor para todos. Así que os espero semana tras semana en el Candelabro para discutir y hablar sobre cristianismo oculto. Así que un saludo a todos los oyentes. Como sabéis, pues
hay cristianismo oculto o muchas interpretaciones en muchas corrientes, desde la teosofía, desde el rosacrucismo y otra serie de corrientes que también rescataremos y hablaremos de esas tradiciones. Así que os invito a seguirme. Y nada, os dejo con el candelabro. Un saludo a todos. Habitación 237. Saludos, Fernando, muy buenas noches y espero que hayas pasado un feliz verano. Muchas gracias una vez más por esta invitación a que las puertas de la habitación 237 se abran aquí dentro del candelabro, y además con un tema que no puede ser más estival, que es el de esas criaturas, algunas de ellas provenientes de otros planetas o de otras realidades o de otras dimensiones, y que se encuentran precisamente, eso que se ha dado en llamar a veces serpiente de verano, esa noticia recurrente, el monstruo del lago Ness probablemente sería uno de los ejemplos, pero esta semana me voy a detener en dos criaturas, una archiconocida y otra quizá más conocida, la parte mitológica, por denominarlo de alguna forma, por etiquetarlo, y quizá menos conocida la película que muy recientemente se ha estrenado y que abunda sobre ella. La más conocida, evidentemente, E.T., película de Steven Spielberg del año 1982. Personalmente la película, tenía 11 o 12 años cuando la vi en el cine, la primera película con la que lloré en el cine, cuando le pasa a E.T. lo que le pasa, que a estas alturas de la película, 41 años después, no sé si desvelarlo por si quedara alguien que no la haya visto, pero es una película entrañable en la que el propio Spielberg ha confesado que cuenta la historia del amigo que siempre quiso tener en su infancia. Qué mejor amigo que alguien tan ajeno a este planeta como se podía sentir él o como se puede sentir cualquier niño, como es un extraterrestre, además un extraterrestre tan particular, tan peculiar como el de esta película, E.T. Se pueden hablar horas sobre lo que supone para la sociedad, la civilización, el cine, en fin, E.T. es un auténtico fenómeno que trasciende lo cinematográfico y que presenta influencias previas, desde las conspiraciones sobre agencias gubernamentales que tratan de mantener en secreto los contactos con alienígenas, hasta lo que posteriormente veríamos en series tan importantes como Expediente X. Pero me quería referir también a otra película, se ha estrenado este año, 2023, su director Jonás Cuarón nos traslada a México, donde vamos junto con el protagonista, Alex, de nuevo, un niño, que se encuentra algo en la parte trasera de la casa familiar, tal y como le sucede a Elliot en E.T. Pero en este caso, la película de la que estoy hablando se titula Chupa. Sí que es verdad que el título se puede jugar con las acepciones de esa palabra, pero se refiere al chupacabras, ese personaje mitológico, pero que para algunos es muy real y que procede de esa cultura popular, de esas leyendas urbanas de Latinoamérica, en este caso ambientada la historia en México. Lo que le sucede a Alex es que descubre a un cachorro de chupacabras, en este caso más que una entidad alienígena inteligente como era E.T., es más bien una criatura con un aspecto que por un lado puede ser feroz, pero por otro lado es tremendamente tierno, y que permite que este niño no se asuste ante esta criatura, que decida protegerla y que junto a sus amigos vivan una maravillosa aventura, que es de lo que se trata precisamente en verano, de que los pequeños se lo pasen bien, de que vivan aventuras, de que sean capaces de hacer volar su imaginación y, en este caso, de apreciar a esas criaturas que se pueden encontrar de manera accidental y, bien pertenezcan a este planeta o al otro, tratarlas con cariño, con respeto, y películas como estas precisamente
lo que permiten es vivir una aventura, la aventura que a lo mejor muchos hubiéramos deseado vivir, con los 10-12 años que puedan tener los protagonistas, y sobre todo nos permite soñar con algo más allá de nuestro mundo, o bien con vida inteligente fuera de nuestro planeta que viene a visitarnos, o bien con unas criaturas que podríamos creer que son imaginarias, que pertenecen al mundo de las leyendas urbanas, pero que para los protagonistas de esta historia, de Chupa, la película de Jonas Cuarón, son muy reales y muy tangibles. Con estas dos recomendaciones, con estas dos criaturas tan particulares y tan propias de las aventuras de verano, te dejo por esta semana, Fernando. Una vez más, reitero el agradecimiento a esta invitación, a que la habitación 237 siga formando parte del Candelabro. El verano continúa por lo menos en temperatura y en espíritu, y la semana que viene volveremos a encontrarnos. Un saludo muy afectuoso para ti, Fernando, para tus invitados y para quienes nos escuchan o nos ven a través de YouTube. Estás escuchando El Candelabro. El supuesto avistamiento de una pantera negra en el municipio granadino de Ventas de Huelma motivó un despliegue de agentes del Seprona de la Guardia Civil. En Mijas fue encontrado muerto un caimán del Nilo de 2,13 metros y el pasado 8 de junio de este año 2023 fue capturado otro caimán en una balsa de riego en un pueblo de Toledo. ¿Qué son los Alien Big Cats? ¿Hay alguna evidencia sólida de la presencia de grandes felinos en nuestro país? ¿Por qué aparece cada año en España algún ejemplar de cocodrilo o caimán suelto? Esta noche, en el Candelabro, vamos a profundizar en la mitología, leyendas y la presencia de animales extraños acaecidos en España en los últimos años de la mano de Javier Resines, periodista especializado en criptozoología y criptobotánica. Encendemos las velas. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches en este primer programa de la temporada. Nos despedimos el pasado programa hablando de animales marinos. En este caso vamos a comenzar también dedicándolo a animales. Criptozoología con Javier Resines. Muy buenas noches, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Fernando. En esta ocasión vamos a hablar de Alien Big Cats y saurios exóticos en España. La verdad es que es un tema apasionante porque, y más, parece que en los veranos suelen aparecer un montón de noticias al respecto, ¿no? De que se han visto que si gatos muy extraños así muy grandes, tipo panteras, cocodrilos incluso. Efectivamente, es la serpiente del verano, ¿no? Que se podría decir, ¿no? La noticia serpiente del verano, pero bueno, pues en los últimos años, ya desde hace muchos años, pues tiene normalmente 4 patas y aspecto de felino. Y casi todos los veranos aparece 1, 2, 3 casos, ¿no? Este año pues acabamos de tener también alguno, pues sobre extraños felinos. A veces son otro tipo de animales, son saurios, son caimanes, son cocodrilos, ¿no? Pues estas dos especies son las que se suelen llevar la palma en cuanto a avistamientos extraños en verano en nuestro país. Y bueno, pues de eso vamos a hablar un poco, ¿no? De esta extrañeza. Bueno, vamos a intentar contar algún caso y explicar, ¿no? Qué hay detrás de todo esto también. José Sevilla, muy buenas. Muy buenas, pues dispuestos a aprender mucho con Javier y a recomendar como lectura su último libro de criptozoología en España, que es un libro muy atractivo porque despierta la imaginación y nos hace soñar con esos animales míticos que tenemos en la península, y que es una lectura tremendamente agradable y muy recomendable. Juan G. Caparrós, muy buenas noches. Buenas noches. Pues nada, aquí encantado de estar en este programa, y además que es un tema que me gusta a mí, digamos, mucho, ¿no? Porque ¿quién no ha estado en esos pueblos de Dios, como decía la gente mayor, y siempre oías hablar de algo, desde un gran lobo hasta un gran saurio, hasta incluso hablaban de leones, alguna vez decían que había alguno, en Sierra Nevada dijo que había alguno, pero bueno, que seguro que este programa vamos a aprender mucho.
Pues se me ocurre primero, a propósito de lo que acabas de decir, Javier, de que aparecen ahora en verano más. ¿Eso de que aparecen en verano más tiene algún motivo en especial? ¿O Bueno, por qué por un no en lado, invierno? hay también casos en invierno, ¿no? Pero sí que podríamos decir que un 70% de los casos que hay de Alien Big Cat, llamémoslo así, estos sucesos extraños, de felinos extraños que aparecen así como casi de la nada, pues suceden durante el buen tiempo, como entre los meses de junio, octubre, mayo-octubre, en esa parte del año, pues yo creo que como un 70%. ¿Por qué? Bueno, había una explicación, por ejemplo, también que para comentar otros casos. En este caso yo creo que es debido al buen tiempo. Hay más gente en la calle, hay más gente en los campos, se hacen más visitas a poblaciones, hay más personas, ¿no? que pueden estar divisando en un momento determinado un animal extraño que durante el invierno. Esto me recuerda siempre como cuando se dispararon los casos de avistamiento de Nessie, del monstruo del lago Ness, cuando inauguraron hace ya años la carretera que circunvala el lago. De repente se dispararon los avistamientos, claro, porque muchos más testigos, muchos más coches en circulación, muchos más turistas, más visitantes, y sobre todo también allí sucede en verano, ¿no? Hay muchos más avistamientos. Yo creo que el verano es buena época porque hay más gente en la calle, más ojos mirando. Pasó un poco algo parecido durante la pandemia. Había muchos ojos mirando al exterior y hubo un boom también de avistamientos, sobre todo de seres voladores, de extraños seres voladores, ¿no? Por ejemplo, en España, porque claro, la gente vivía mucho en la ventana, en el balcón, en la terraza, mirando lo que había alrededor, ¿no? Teníamos mucho tiempo libre también y había muchos ojos mirando. Entonces yo creo que es un poco esto. Mucha gente, buen tiempo, más casos. Uh-huh. ¿Y hay alguna evidencia sólida de que estos seres extraños existan? ¿Hayan existido? No, si no, no estaríamos hablando de criptozoología. Si no, estaríamos hablando de zoología. No. A ver, lo explico. En líneas generales, hay, tanto en España, este es un tema de los Alien Big Cat muy... que bueno, pues tuvo a lo mejor su base, su nacimiento o su pozo mayor en el Reino Unido. Es un tema que desde hace décadas hay gran cantidad de avistamientos, hay sociedades de investigadores que se dedican exclusivamente a tratar este fenómeno, pero podríamos decir que en el segundo puesto del ranking mundial estaría España en cuanto a avistamientos y encuentros con estos felinos extraños o animales extraños que se dejan ver y que no como fuera de lugar, ¿no? Pero en el caso de los felinos extraños, por ejemplo, tanto en el Reino Unido como en España, en otro lugar del mundo, hay filmaciones, hay vídeos, hay fotografías, hay huellas, hay muchos testimonios, muchos testigos, pero nos falta el cuerpo del delito, nos falta encontrar al animal en sí. Hay muchas explicaciones por parte de las autoridades, ¿no? Pues en ningún caso dicen que sean un felino extraño. En el caso de Saurio sí, ¿no? Porque en Mijas precisamente apareció un cocodrilo de 2,13 metros, ni más ni menos. Sí. Ahí sí, en 2013, hace ya pues 10 años, apareció, ahí diría que es el único caso que recuerdo, tanto de saurios como de felinos o animales así que no deberían estar en ese lugar, que haya aparecido el cuerpo, ¿no? Se tomó también a broma un poco, ¿no? Como casi todos estos casos, o bueno, pues con indiferencia. Lo que pasa es que, bueno, el dispositivo siempre se produce, ¿no? La Guardia Civil, las autoridades locales, Seprona, pues siempre establecen un amplio dispositivo de búsqueda, a veces con helicópteros, cámaras de videovigilancia, trampas, de todo, ¿no? Muchos agentes motorizados, perros, cebos, de todo. Por si acaso, claro, al final, pues a ningún responsable municipal o a ningún responsable policial le gusta que pasar por alto un aviso de este tipo, ¿no? Y que al final se coman a dos vecinos. A ver cómo lo explica, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso se instaló el dispositivo habitual, se buscaron incluso colaboradores, biólogos del Selwo de Estepona, del Parque Zoológico, pero bueno, pues se suponía que no. Encontraron unas huellas, encontraron algo que parecían unos restos de pescados, ¿no? Porque estábamos hablando de una especie de lagunas, unas balsas artificiales, en este caso de Mijas, que había aparecido este supuesto caimán, que había sido visto por varias personas, pero bueno, tampoco se tomó demasiado en serio. Se hizo el dispositivo habitual y poco más. Y curiosamente, al mes aproximadamente, apareció muerto
era un cocodrilo del Nilo, de 2 metros y algo, ¿no? Era bastante importante y como unos 70 kilos de peso o algo así. Y bueno, pues no se sabe el origen. Se supone que, bueno, pues procede de la suelta, de algún desaprensivo, de alguna persona que lo tenía como mascota, porque no desaparece de ningún centro zoológico donde hubiera ningún cocodrilo del Nilo ni nada. Y bueno, pues más o menos sobrevivió pues como un mes aproximadamente. Le encontraron con varios traumatismos en la cabeza, pero vamos, creen que murió según la necropsia, pues de agotamiento y de desnutrición, porque al fin y al cabo pues en animales que no están acostumbrados a vivir en libertad. Pero este de Mijas posiblemente sea, si no el único, de los poquísimos casos en los que se ha encontrado al bicho en cuestión, porque normalmente se ha zanjado el asunto y nunca más se supo de esto. Juanje. Sí, yo quería decir de que un poco jocosamente de este caso, lo que le pasó a un buen hombre que convenció a su familia, entre ellos a su suegra, para visitar esas lagunas, ¿no? Y dando por allí el paseo, creo que salió el cocodrilo del Nilo, y la carrera que tuvo que hacer el hombre, con suegra incluida, tuvo que ser épica, y fue uno de los que, digamos, este episodio. Imagino al pobre hombre con el cocodrilo detrás de él y con la suegra bramándole en arameo, que tuvo que ser aquello realmente una cosa esperpéntica. Sí, pero eso fue famoso. Además, raramente salió varias veces tanto en prensa como en televisión, que había una caza, ¿no? Igual que también ha habido con los pumas estos famosos que estaban por allí, por la Sierra de Madrid, creo, o por Andalucía. Siempre, pero en este caso fue el caso que luego, digamos, apareció el cuerpo del bicho, ¿no? Del delito, sí. Además, ello lo que hizo ese hombre con su suegra fue intentar matar 2 pájaros de un tiro, yo creo. Ver al bicho y quitarse de en medio a la suegra con un poco de suerte, yo creo, sí. José. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa importante, sin entrar ya en los animales criptozoológicos. Uno de los grandes negocios ilegales del mundo, junto con la trata de blancas o tráfico de personas, las armas y la droga, es el comercio de especies mundial. Entonces, existe una legislación tremendamente rigurosa que es el convenio CITES, que prohíbe el tráfico de estas especies, salvo en determinadas circunstancias y tremendamente controladas, pero que es un comercio que mueve muchísimo dinero, que es un comercio terriblemente depredador, porque para cada una de estas especies que llega a colocarse al cliente son depredadas y mueren muchísimas porque son transportadas en unas condiciones enormes, y que en muchos casos también la gente le hace mucha gracia tener un animalito. Pero ese animalito en muchos casos acaba creciendo y acaba convirtiéndose en un problema. En España, afortunadamente, no tenemos ese grave problema, pero por ejemplo nos encontramos con que en Estados Unidos, especialmente en Florida, pues tienen un problema tremendo con la llegada como una especie invasora de serpientes africanas, etcétera, que están depredando todo el tema de la fauna, ¿no? En el tema de los pantanos. Entonces sí resulta relativamente frecuente las noticias de personas que adquieren un animal de estos, que de pequeñitos pueden ser muy graciosos, pero luego cuando van creciendo se convierten en un auténtico problema, ¿no? Y no solamente estamos hablando ya del tema de los alien big cats, ¿no? Estas famosas panteras o los reptiles, sino también se está dando el caso con la suelta de insectos, como pueden ser algunos tipos de tarántulas, algunos animales que realmente se convierten en unos bichos pues bastante peligrosos, ¿no? Con lo cual lo primero que hay que hacer es un llamamiento a la sensatez para aquellas personas que pueden tener el interés de tener un animal o un animal en peligro de extinción, como puede ser un camaleón, que existen en la zona de Cádiz, etcétera, pues para dejarlos en su entorno. Y sí es cierto que en verano, como bien dice Javier, una de las cosas que sucede es que es cuando más gente hay en la calle y en el campo y en aquellos espacios naturales en los cuales es posible ser testigo de este tipo de cosas raras. Pues vamos a empezar porque Alien Big Cat, estamos diciendo todo el tiempo, Alien Big Cat. ¿Qué es un Alien Big Cat? Bueno, pues es un palabra inglés, claro, ¿no? Que utilizamos aquí para esto, que pues realmente sería algo así como pues un gato grande extraño, ¿no? Es una forma de definir pues a este conjunto de animales con aspecto rasgos felinos en la mayoría de los casos, que aparecen en lugares donde no se les espera, donde no son fauna habitual, evidentemente,
y que además, porque bueno, estaríamos hablando a lo mejor en casos de eso, de la suelta de alguna mascota o de alguna cacería ilegal o algo así, pero bueno, en el caso de los Alien Big Cat en concreto, estaríamos hablando además que tiene una serie de características unidas con el misterio, con lo misterioso, que pueden ser pues sus características fisiológicas, en las que son como determinados felinos, pero normalmente se parecen a, quiero decir, no son muy definidos, no podríamos hablar a lo mejor de un puma, un león, un jaguar, sino que bueno, muchas veces tienen características un poco híbridas. Por otro lado, esa presencia súbita y desaparición súbita, que parece casi que estamos hablando de un aporte fantasmal, ¿no? Y muchas veces pues aparecen asociados a otra serie de fenómenos. Algunas veces en algunos lugares, estos que llamamos de poder, que parece que atraen todo tipo de fenómenos, y otras veces relacionados a lo mejor con aspectos, o sea, con fenómenos tormentosos. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Como relacionados con sonidos, fenómenos tormentosos en los que, bueno, pues aparecen. También en ocasiones estos Alien Big Cat mantienen un comportamiento extraño en el sentido de parece que como si estuvieran al margen de la realidad en la que se encuentran, ¿no? Todo esto, pues la presencia de estos felinos en lugares que no corresponden, con estos, en algunos casos, con aspectos morfológicos un poco extraños y sobre todo con este comportamiento diferente a lo que sería el de un felino normal, pues conforman una especie de misterio que llevamos ya, bueno, en la época moderna a lo mejor unos 50 años aproximadamente, pero realmente es un fenómeno que nos ha acompañado pues desde hace más de 500 años, ¿no? En todo el mundo, en España también, ¿no? Hay casos que se remontan a principios del siglo XVI de Alien Big Cats y que bueno, pues hasta ahora mismo, bueno, hasta el día 15 me parece que fue, el día 14 de agosto, con estos supuestos cachorros de león que fueron vistos en un monte en Cuenca. Uh-huh. Pero has dicho hace unos 500 años, el siglo XVI. ¿Cómo se sabe esto? ¿Cómo se conoce esto? ¿A través de cómo? ¿De alguna obra de arte? ¿A través? Creo que el nombre... Tarrats es el segundo apellido. Creo que era Fontana y Tarrats. Tarrats es el segundo apellido seguro. Un cronista del siglo XVI que se dedicaba sobre todo a recopilar o a publicar crónicas relacionadas con fenómenos atmosféricos. Era una especie de precursor de los meteorólogos de ahora. Y publicó pues no recuerdo el año, pero a mediados del siglo XVI, 1500 y bastantes, un libro con un título larguísimo en el que hacía referencia a un suceso ocurrido en Valencia en 1517, una tremendísima riada que hubo después de unos tremendísimos aguaceros, una especie de gota fría, pero tamaño XXL, y en esa época, pues que había provocado una tremendísima riada en Valencia, había arrasado media ciudad, prácticamente todo el centro, y a raíz de este desastre, vino acompañado de otro desastre más, que fue la aparición de lo que podríamos llamar ahora llamaríamos un Alien Big Cat. Entonces lo llamaban una especie de león de gran tamaño que bueno, pues estuvo durante casi 3 meses poniendo en jaque a toda la ciudad, produciendo ataques, algunos asesinatos fueron achacados a este. Lo llamaron el león de la víspera de San Miguel, porque fue ese día cuando apareció por primera vez. Y parece que había varios, porque bueno, las noticias hablaban de cuando estaba actuando en un lugar de la ciudad, también se escuchaba, ¿no?, que estaba en otro. Los alcaides, los alguaciles, perdón, de aquel momento, pues estaban siempre pues detrás del aviso, pero era una situación muy caótica, porque la ciudad quedó medio derruida prácticamente, hubo muchos muertos, mucha hambruna, hubo muchas enfermedades, y encima el añadido, ¿no?, de este o estos Alien Big Cat, ¿no? Hablaban eso de un felino de grandísimo tamaño, a veces como una mezcla entre león grandísimo y buey, que era muy fiero. El final de la historia, que duró como unos 3 meses aproximadamente, esto lo cuenta en su libro, el final de la historia fue que fue acorralado este animal por un grupo de alguaciles en la zona del Puente de la Trinidad. Y
Esto supongo que es un poco legendario. El animal, al verse acorralado y no poder arremeter contra ellos, se lanzó hacia el río Turia, que era el provocador de todas estas enormes riadas y crecidas, y desapareció. Nunca más ya la ciudad de Valencia fue acosada por este terrible león de la víspera de San Miguel. Este es un caso de los que decía antes, que estaba acompañado de fuertes tormentas, fenómenos atmosféricos. En España hay unos cuantos. Hubo otro, el de la bestia de Reus, también en los años 80, me parece, el de la bestia de Borbotó también, que están acompañados de estos desastres naturales, estas enormes tormentas, ¿no? Y parece que en ese momento, pues aparecen estos animales. Hubo una explicación oficial en su momento, y luego después los investigadores que han tratado sobre este tema del león de Valencia querían ver había una especie de recinto zoológico, podríamos llamar así, real en Valencia, que a raíz de estas inundaciones parece ser que también se vio afectado, y muchos de los animales que había allí, pues un tanto exóticos, un tanto extraños, fueron puestos en libertad sin querer, ¿no? Quieren achacar pues a la existencia de estos animales, ¿no? De esta especie de recinto zoológico, ¿no? que existía en Valencia, pues un poco engrandecido y distorsionado, ¿no? La existencia de este primer alien Big Cat, ¿no? Que podría ser pues el primer documento histórico que existe en el mundo sobre un posible alien Big Cat hace ya 500 años. Sí, Juanje. Entonces, podemos decir, Javier, que alguna vez se ha reportado el avistamiento de los alien Big Cat como un felino normal y corriente, que en este caso pues se ha escapado o estaba en una casa ilegalmente, porque realmente alguna vez pasa. Yo te recuerdo lo de creo que fue hace 2 años o 3, lo de la famosa pantera, que salía por hacer la foto de la pantera negra, ¿no? Pues se puede dar, digamos, este caso, que se reporte con un avistamiento de un alien Big Cat un felino de verdad. No conozco, al menos en España, que es lo que más conozco, no conozco ningún caso en el que se haya al final encontrado el felino, ¿no? Que fuera el causante de esto. O por lo menos que haya quedado zanjado el asunto así. Sí que hubo, por ejemplo, en Ventas de Huelma, en Granada, en el 2020, pues el típico avistamiento de una pantera negra, decía. Sí. Además con la foto y todo, Un fotógrafo, además profesional, hizo unas fotografías buenísimas, una serie de ellas, además, parecía casi un documentalista, de un gran gato de color oscuro, ¿no? Y pues se quiso ver que era este, ¿no? Los testigos decían que no tenía nada que ver, que tenía otra forma, otro aspecto. Al final siempre hay una explicación, o se intenta dar una explicación, a veces más buena, como en este caso, o mejor, como en este caso, ¿no? Con fotografías y tal, y en otros casos, pues intentando zanjar el asunto sin más, ¿no? Sobre todo por parte de las autoridades. Pero como tal, hace muchos años en La Sénia, en Tarragona, pues esto debería ser el año 90 y tantos, el caso se llamaba La Leona de La Sénia también. Pues hubo ataques a animales de granja, varios animales muertos, y los testigos hablaban del caso de una leona. Hablaban así, ¿no? Que era una leona lo que veían. Y poco tiempo después la Guardia Civil presentó una especie de, un perro, un pastor alemán bastante grande, ¿no? Como causante de estos, ¿no? El cadáver de un pastor alemán como causante de estos destrozos. Los testigos juraban y perjuraban que no tenían nada que ver, ¿no? Con esto. Al final siempre se juega un poco con esto, ¿no? Los testigos nunca están de acuerdo, los que buscan o buscamos un poco el lado más misterioso o el lado más oculto, pues al final las explicaciones no nos convencen, sobre todo porque el cuerpo que se presenta muchas veces no tiene nada que ver. Recuerdo un caso, creo que fue el de Guadalajara, que fue muy investigado, salió en Cuarto Milenio y todo eso, en el que había unas imágenes, unos vídeos en los que se veía perfectamente, tanto lejanos, pero se veía perfectamente que lo que se estaba viendo era un felino de gran tamaño, oscuro. La Guardia Civil al final publicó un Twitter meses después en lo que daba por zanjada la historia, diciendo que habían descubierto lo que era un mastín blanco, ¿no? Que habían visto merodeando por la zona en compañía de otro perro de menor tamaño, y la explicación oficial que daban era esa, en un Twitter de la Guardia Civil, que explicaba eso. El Twitter esto fue el caso de Guadalajara, efectivamente. Si se comparan, yo lo hice en el blog, era muy sencillo, comparé.
vamos, puse al lado la foto del felino que había causado revuelo y la foto del mastín que había dicho la Guardia Civil que era el causante de tanto revuelo, y sinceramente pues parece que nos tomaban el pelo. No digo que haya habido, que sea una gran pantera negra lo que hay, pero evidentemente uno era un felino evidente y el otro era un perro sin más, ¿no? Pero bueno, a veces pues intentan zanjar la situación, ¿no? De esta manera, ¿no? Pues para que no se mantenga el nivel de tensión, para poder también, es un problema económico también, mantener un dispositivo de este tipo por parte de las autoridades durante semanas o meses. No hay ayuntamiento pequeño que lo resista, ni comandancia de la Guardia Civil casi, ¿no? Tienen que zanjar el asunto en algún momento, porque sí que es cierto que en el 99,9% de los casos no va a haber pantera, ¿no? Suelta, ¿no? Entonces, pues bueno, y después de semanas sin aparecer nada, pues el dispositivo se acaba. ¿Por qué? Porque ha habido una noticia, ha aparecido un perro, como en el caso de la Leona de la Senia o de Guadalajara. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el asunto, pero no es la explicación. Esa explicación no vale, no convence, sobre todo cuando tienes dos imágenes para comparar y hay tantísima diferencia, claro. José. Sí me gustaría destacar que es que en muchos casos este tipo de avistamientos y la intervención de las fuerzas de seguridad, especialmente la Guardia Civil y de Seprona, acaba destapando cuestiones bastante más suculentas, ¿no? Como fue hace unos años que se descubrió una finca en Extremadura donde adquirían animales de gran porte, leones, tigres viejos, de circos y unos pobres animales, y los ponían en una finca vallada para que desaprensivos los matasen y tuvieran la emoción de haber matado una de estas grandes piezas, ¿no? Lo cual eran animales ya enfermos, viejos, y prácticamente si no lo dejaban atado poco faltaba prácticamente para que estos desaprensivos pagasen una enorme cantidad de dinero para poder jactarse que habían matado un león o habían matado un tigre, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay bastantes casos en los cuales nos encontramos, volvemos a lo que hemos comentado antes, a la faceta delictiva en cuanto a la tenencia de estos animales y a su falta de mantenimiento, que merece destacarlo. Sí, en ese caso, como decía José, fue en Badajoz, en Monterrubio de la Serena, y fue en 2005. Fue un caso que además se descubrió como tantos otros. Un vecino comentó que había divisado un tigre pues por la zona, por la finca de la zona. Bueno, pues el dispositivo habitual, vamos a ver si hay un tigre. Bueno, pues gracias a eso sí encontraron esta finca en la que hacían cacerías ilegales, además, y cogieron infraganti, además, a 3 cazadores madrileños que estaban allí en ese momento disfrutando, entre comillas, ¿no? de la atrocidad. Y encontraron pues varios cadáveres, un león que estaba parcialmente quemado como para deshacerse de los huesos, encontraron un tigre ya pues moribundo, como tú comentas, ¿no? Animales enfermos. Y sí que es cierto que había antes una página muy buena del Seprona, no era una página oficial, pero ya no funciona, en la que daban pues bueno, noticia de algunas de sus actuaciones y de algunas de estas actuaciones. Y realmente el número de casos de animales exóticos que se encontraban en España, pues algunos para venta ilegal, otros para caza ilegal, era alarmante, de todo tipo. Felinos, osos hormigueros, simios de todo tipo. Muchos de ellos para tenencia ilegal y muchos otros para esto que comentaba José, de caza, para que algunos desaprensivos pues le dieran 4 tiros a un pobre león moribundo, ¿no? Mira, este es otro caso que, como comentábamos antes, en este caso sí que se encontró el causante del revuelo, ¿no? En este caso de Badajoz, ¿no? Con esta cacería ilegal en la finca, sí. Pero no solamente ya para caza, sino también te los estás encontrando pues en los aeropuertos, como puede ser pues Barajas, como puede ser Barcelona, pájaros, huevos de tortuga, etcétera, o incluso ya directamente para comer. Hay algunos grupos étnicos extranjeros que están importando animales de estos exóticos para su consumo, ¿no? Con lo cual ya nos estamos encontrando, nos podemos volver locos respecto a cualquier tipo de cuestión que nos encontramos. Y lo más grave además es que la inmensa mayoría de todas estas especies son especies en vía de extinción. De tal manera que si alguien compra un pajarito porque tiene el capricho, pues si compra el pajarito, para que llegue ese pajarito seguramente han muerto 50 o 60 o 70 pájaros de la misma especie para que pueda llegar al consumidor final, ¿no? Claro. Cual es una crueldad importante y en la forma en la que viajan.
Claro, como ocurre con el comercio ilegal de grandes simios, por ejemplo, para que llegue un gorila a las manos de poca edad, a las manos de algún desaprensivo, pues han tenido que matar de entrada a su madre, porque si no, no se va a deshacer de él, ¿no? Y bueno, y con él, pues muchos más simios, ¿no? Sí, esa es la desaprensión, ¿no? Que de parte de la sociedad en la que vivimos. Volviendo otra vez a los Alien Big Cats, ¿cuál es el mejor caso que te has podido encontrar a lo largo de todos estos años y que más te haya convencido? A ver, bueno, hay a lo mejor el que comentábamos antes de Ventas de Huelma, de Granada, porque tiene varias cosas curiosas ahí. Tiene los componentes de todos los casos de Alien Big Cat españoles, por lo menos, y algún extra, ¿no? Este caso es de 2020, septiembre también, es decir, calor, por varios testigos ven en esta localidad de Granada, en los alrededores, pues una pantera negra, pero sí que hay, luego aparece, al final no se encuentra nada, pero bueno, pues se cree que ha desaparecido también algunos animales, algunos ataques se achacan a la presencia de esta pantera, y aquí aparece este fotógrafo profesional que hace estas magníficas fotos, ¿no? De un gato enorme posando, que parece que pudiera ser el causante de tantos disturbios, y también aparece un biólogo que también hace unas fotografías o unas imágenes interesantes, ¿no? Que parece que van a explicar todo esto. Bueno, hasta aquí pues un caso más o menos normal, estándar dentro de los Alien Big Cat, bueno, pues con buenas fotografías y tal, esto se sale un poco de madre, pero lo curioso de este caso, o a mí lo que me pareció también muy curioso, es que ya se sale del ámbito criptozoológico y ya entramos casi en el de la antropología o la psicología social, ¿no? Al año de este caso, pues el ayuntamiento de la localidad encarga a un escultor una estatua recreando esta pantera negra a tamaño natural, y la colocan pues en la plaza del pueblo. En la plaza del pueblo, pues para mayor regocijo de los pobladores y para de algún modo atraer turismo a la zona. Recuerdo que el alcalde en su momento, esto fue en 2020, pues en 2021, en septiembre la inauguraron, diciendo que, bueno, pues aprovechando que el pueblo había estado, Ventas de Huelma, en la prensa generalista, en la prensa nacional y en boca de todos durante unos meses, pues bueno, un poco para aprovechar el tirón y como recuerdo pues a ese suceso que les puso ahí en el candelabro, diríamos, ¿no? Como diría aquella, ¿no? En el candelabro. Y bueno, pues está muy curioso, ¿no? Esta iniciativa por parte de las autoridades, pues un poco para emular un poco lo que hacen muchos pueblos ribereños del Lagonés y en algunos otros sitios del mundo, ¿no? Que es aprovechar el tirón de un hecho misterioso para atraer turismo, ¿no? Y rentabilizarlo para su zona, ¿no? Ahí sigue la estatua. Está bueno, el animal es bastante... en fin, para gusto los colores, ¿no? Pero bueno, ahí está, la estatua muy grande en la plaza del pueblo, ¿no? Para ser visitada, ¿no? Para hacer un poco de turismo criptozoológico y hacerlo así. Fue un caso que fue muy seguido por los medios generalistas. Cuando estas cosas suceden, es verano, hay menos noticias de interés a lo mejor. Los medios de comunicación nacionales se hacen eco de ello y les dan mayor interés, ¿no? Pero luego acabas de decir que te ha interesado por unos puntos diferentes al resto. Sí, uno pues el de la escultura, que lo que nos lleva es a sacar un interés económico, ¿no? Un rédito, un interés turístico, algo así, por parte de las autoridades, del alcalde, ¿no? Sí. Esto era curioso. Otro es, pues porque, bueno, en este caso hay una gran colección de imágenes del supuesto causante, ¿no? Por parte de sobre todo de este fotógrafo. Y luego otra buena explicación que también se ha querido dar en otro caso en Estepona, que hubo en 2016, que era, y esto nos llevaría a otra cosa, ¿de qué se trata, no? O sea, ¿por qué aparecen o qué puede ser estos grandes gatos, estos grandes felinos, ¿no? Un poco extraños. Y la idea que se da es que posiblemente se trate de una especie o subespecie, no sé cómo llamarla, que se llama, o la llaman sabana. Sí, que son pues unos gatos enormes, que es un híbrido entre un gato salvaje africano y un gato común,
y que, bueno, es una mascota, ¿no? Que ahí pues están registradas algunos de ellos, y en la zona, además, tanto en Estepona, por ejemplo, que también se produjo un caso similar y se quiso ver un gato, un sabana de estos así, y no sé si por la zona de Granada también había algún dueño de este tipo de mascotas, ¿no? Estaríamos hablando entonces de una de las hipótesis que se barajan para explicar la aparición de estos alien big cat, ¿no? Al menos en todo el mundo, que sería el de la hibridación de algunas especies entre sí, que, bueno, pues que daría lugar a este tipo de felinos extraños, ¿no? Y que en algunos casos pues sería una hibridación natural, o en este caso del sabana, ¿no? Es una hibridación consentida, por así decirlo, por los dueños, ¿no? Pero bueno, me parece un caso curioso este de Granada, por eso, ¿no? Por el tema turístico, lo de la hibridación, las gran despliegue mediático, las fotografías, ¿no? Es un poco curioso, ¿no? Porque normalmente no se suele llegar a tanto, ¿no? En otros casos que hay en España, ¿no? Juanje, tenías... Sí, Javier, quería preguntarte si hay muchas similitudes, por ejemplo, porque me imagino que también habrá avistamientos en otros países, en el Reino Unido, en Francia, en Alemania. ¿Siempre hay digamos, una similitud, o según también la zona hay unas diferencias? Hombre, aquí evidentemente el verano, digamos, nuestro es mucho más, está la gente más en la calle. Bueno, últimamente ya hace calor en todos lados, pero bueno, hay más tiempo que está la gente, y son los días más largos en esta zona que, por ejemplo, en Inglaterra. ¿Hay siempre alguna similitud, alguna diferencia? Los casos, por ejemplo, el tema de los alien big cat en Gran Bretaña tienen un componente paranormal, vamos a llamarlo, mucho mayor que el que existe en España. Son casos normalmente en los que la aparición y desaparición es mucho más súbita, salvo algún caso muy concreto de la bestia de Exmoor o algo así, no suelen ser vistos de nuevo. Bueno, hay mucha más cantidad, ¿no? Y también se producen sobre todo en zonas en las que pudiera ser, pues, zonas de grandes galerías kársticas, de zonas en las que es fácil, de algún modo, esconderse o establecer alguna colonia de animales, ¿no? Pues un poco al margen sobre todo en la zona sur del país, al margen de los humanos. Pero básicamente la gran diferencia, aparte del número de casos, yo creo que es ese componente paranormal, que lo tienen más exacerbado en el Reino Unido que en el resto de lugares del mundo, e incluso en España. En España hay algunos casos que podríamos calificar de paranormales también, pero no tantos como sucede en el Reino Unido. Hay una curiosidad, hay no un caso, sino una serie de casos en España. Hay zonas calientes dentro de nuestro país donde se producen más avistamientos que otros. Esto es un poco repartido, pero hay lugares y momentos en los que parece que se concentran los casos de alien big cat. Por ejemplo, en Málaga, entre el año 95 y el 2008 aproximadamente, se produjeron pues como una veintena de casos, algunos muy conocidos como el de la bestia del Genal y en la Sierra de Ronda, y se produjeron una serie de casos de avistamientos, ataques, encuentros con este tipo de panteras, jaguares, pumas, depende de la descripción, y que parece que estábamos hablando, pues eso, de una colonia o pequeños grupos o de ejemplares solitarios de alien big cat que convivían en un área relativamente pequeña del sureste de la provincia de Málaga. Curiosamente, pues 3 de cada 4 casos en los que aparecen estos alien big cat en la provincia de Málaga, los testigos o quien los da a conocer son testigos británicos o medios de comunicación británicos, ¿no? Es muy curioso. Realmente hay una colonia de población de origen británico en Málaga importante, pero es muy curioso que este fenómeno, que lo viven, que lo tienen vivido desde hace prácticamente 50 o 60 años, sobre todo en Gran Bretaña, y que es muy potente allí, lo trasladen también, ¿no? Pues a su nuevo lugar de residencia, en este caso en Málaga. Ya digo que 3 de cada 4 casos que se produjeron en esa, vamos a llamarlo, oleada de alien big cats en Gran Bretaña, en Málaga,
los testigos eran británicos. Hubo otra oleada en la zona norte, en el País Vasco, en Le Moniz y esta zona, en Gorliz, también en los años 2000, creo que eran 2003, 2011 más o menos, en el que también hubo otra veintena de casos, en una zona muy concreta también. Ahí no hubo ningún testigo británico, curiosamente, ¿no? Viven mucho menos británicos, no los hay, ¿no? Pero me resulta muy curioso que, por ejemplo, en el caso de Málaga, casi todos los testimonios y casi todos los testigos eran a través de prensa extranjera. Es más, yo he conocido algunos casos porque un amigo y editor británico, Richard Murhead, del CFZ, del Center for and Zoology de Gran Bretaña, me ha pasado los recortes de prensa, ¿no? Haciéndose eco de estos casos que en España ni se han conocido, ni han sido publicados, ni nada, ¿no? Pero sí en algunos medios de Gran Bretaña. Me resulta muy curioso, la verdad. De todas formas, Javier, la fiabilidad de la prensa británica, especial de medios como The Sun y cosas de estas, ¿cómo quieres que te diga? Es más creíble cualquier cromo que te encuentres en un bollicao que lo que publica uno de estos tabloides. Esta misma temporada hablaban del peligro de los tiburones en la costa mediterránea española. Con lo cual, pues, ¿qué quieres que te diga, no? Es un poquito, desde la famosa foto con el extraterrestre cogido por las manos, cualquier cosa que nos encontremos, ¿no? Es como National Enquirer y todos estos medios, que como divertimento está muy bien, pero llamarlos como prensa ya pasa a ser inflar un poco su valor. Sí. En este caso, por ejemplo, en el primer caso que hubo en Málaga en el año 95, en Comares, el medio que lo dio a conocer fue una revista que publica la BBC, que es BBC Wildlife. Quiero decir, no quiere decir que la BBC sea el Santa Santorum de nada, ¿no? Pero bueno, no era prensa amarilla, al menos, ¿no? Lo que lo publicaban, ¿no? Y me resultaba, bueno, curioso al menos, ¿no? Que fueran británicos los que dieran a conocer estos casos, ¿no? Pues a no sé cuántos kilómetros de su hogar. Ahí hay un componente cultural, eso está claro, ¿no? Es como cuando hablamos de chupacabras y no hay chupacabras prácticamente en países que no sean de habla latina, ¿no? Pues esto hay un componente cultural, antropológico, pues bueno, que continúa, ¿no? Allá donde se desplazan, ¿no? Es algo a estudiar, desde luego. De hecho, más que los Alembic Cats, y yendo un poquito a tu libro, pues tenemos una tradición también de animales misteriosos, ¿no? Como son, por ejemplo, uno que a mí me atrae especialmente, que son los tibicenas canarios. Sí, claro, sí. Bueno, eso al fin y al cabo no es un cat, ¿no? Pero bueno, un poco el planteamiento. Claro, el planteamiento sería el mismo, ¿no? Pues es un ser con una mezcla legendaria y con alguna base real. Pues hay yacimientos arqueológicos donde se han encontrado restos de lo que podríamos calificar de este tipo de cánidos extraños, ¿no? Incluso hay crónicas durante la conquista castellana de los verdines, ¿no? Que hablaban de que eran unos perros de gran tamaño que acompañaban a los guanches en sus luchas incluso en alguna batalla contra algunos castellanos vencieron, ¿no? Y se han encontrado también restos de este tipo de sobre todo cráneos de gran tamaño de este tipo de canes. Bueno, pues ahí hay una base real, ¿no? Que al final, bueno, se transfigura con la leyenda y todo eso y llega hasta nuestros días. Pero sí, sería un poco lo nuestro. Canarias además es pues en general es un nicho maravilloso, ¿no? De todo tipo de fenómenos, ¿no? Y además se mezclan muchas veces los sucesos, los ataques y todo esto, porque tampoco está muy claro quién es el origen incluso criptozoológico de esto, de muchos de los casos. Ahí se mezclan a veces ataques de Alien Big Cats, tibicenas, como dices, dips en Tarragona en su momento, este tipo de cánidos extraños, ¿no? O bien incluso chupacabras. Al final es una mezcla, ¿no? Todo lo que se refiere a animales que atacan a otros y de un modo extraño, se dejan ver de un modo extraño, a veces es una mezcla ahí muy curiosa, ¿no? Y no se sabe, claro, evidentemente no se conoce el animal y no se sabe, ¿no? Cuál es el origen de la especie, ¿no? Que podría estar actuando en una determinada zona. Pero el tema de tibicenas es muy interesante porque es una tradición nuestra al final, ¿no? Y bueno, incluso hasta hace pocos años se celebraban algunas festividades relacionadas con ello en algún municipio tinerfeño, creo que ya no. Y es una lástima que, bueno, al menos estas tradiciones, ¿no? Y el conocimiento antiguo de esto se pierda.
Eso iba a decir yo, ¿no? Es una lástima y desde luego es de agradecer libros como el tuyo y bueno, esperemos que se venda mucho. Aquí en el Candelabro desde luego lo recomendamos. Bueno, he tenido una noticia grata hace pocas semanas, que bueno, al principio de verano, que empezaba o se estaba distribuyendo en México. En México. No sé cómo ha llegado hasta allí, sí, a través de una librería Gandhi, que es una gran cadena de librerías que hay en México y también en algún otro país latino, y me enteré de casualidad. Y porque se estaba vendiendo bien para lo que viene siendo un libro de estas características, ¿no? Que me resultaba muy curioso porque al final es un tema muy específico, criptozoología, y en un lugar geográfico muy específico, ¿no? Que es España, ¿no? Pero bueno, desde aquí agradecer a todos los amigos mexicanos que están interesados en el asunto, por supuesto, no puede ser de otra manera. Sí, una cosita, Javier. Vamos a ver. En general, se repiten por todo Occidente y por todo el mundo más o menos los grandes críptidos, ¿no? Estos grandes simios, que aquí lo tenemos el Basajaú, los simiots, el Bigfoot, etcétera. ¿Hay algún críptido que sea genuinamente ibérico, por así llamarlo? Ibérico. Como el jamón. Pues... el jamón. O sea, te quiero decir, porque todos los demás tienen un pariente, llamémoslo así, claro, en distintas partes, ¿no? ¿Tenemos algo propio? Tal, no, es que como tú dices, lo que se repiten son arquetipos o modelos o como lo quieras llamar realmente, ¿no? Tenemos en todos los lugares del mundo, o en todos los lugares del mundo hay decenas, centenares de pasahounds, simiots, bigfoots, pero también hay centenares de casos de serpientes o monstruos lacustres, como puede ser en nuestro caso el de Bañoles, el monstruo de Lagonés, o todos estos centenares de monstruos que hay en cualquier lago canadiense o norteamericano en general. No hay, porque estaba pensando ahora mismo, Saetón, hemos hablado de ello antes de empezar el programa, ¿no? Esta legendaria serpiente voladora con capacidad hipnótica por ahí que supuestamente vivía pues en la zona sur de Ciudad Real, en Sierra Morena y tal. Es una serpiente voladora. No hay muchos casos de serpientes voladoras en la criptozoología. Hay muchos casos de serpientes de grandísimo tamaño, las titanoboas, todo esto. Pero a lo mejor Saetón podría ser uno de los casos de críptido marca España que no se encuentra, o no recuerdo ahora mismo, en otros lugares del mundo. Una serpiente con estas características de gran tamaño, voladora, que se desplaza en horizontal durante bastantes metros, con capacidades hipnóticas, eso decían al menos, ¿no? Atacaba a caballerías, a todos, y sobre todo en la zona del cuello, porque parece ser que de algún modo su hábitat era en los árboles y esperaba pues el paso de los animales o de los jinetes a caballo, ¿no? Pues para lanzarse sobre ellos y morderlos. Además, provocaba una muerte muy violenta, muy dolorosa, ¿no? Con unos abultamientos ahí extraños. Curiosamente, Saetón, que podía ser un críptido propio de España, fue bastante visto, hay bastante documentación sobre ello, hasta los años 80, más o menos, del siglo pasado. Desde entonces no hay ningún avistamiento fiable y parece ser que sería un críptido que, bueno, pues ha desaparecido antes de poder llegar a ser conocido en los libros de zoología, ¿no? Esto también, evidentemente, sucede. Son especies, como comentábamos antes, en un extraordinario peligro de extinción, porque son especies con un número de ejemplares muy reducido que en cualquier momento pueden pasar por nuestro lado sin que sin que hayamos realmente conocido su existencia, no solo de refilón, como podía ser este. Pues podría ser el caso, ¿no? El de Saetón. Me quedaría casi con ello, sí. Uh-huh. Volviendo a los saurios, el 8 de junio de este mismo año, del 2023, en un pueblecito de Toledo, en unas balsas, se ha capturado un caimán. No sé si estás informado. Claro. Sí, claro. Es que al final algún caso sucede, ¿no? Algún caso sucede. El avistamiento, pues como siempre, el encuentro, ¿no? En el que se habla pues de la presencia de un saurio, a veces de un gran cocodrilo, de dragones, se ha llegado a hablar en algún caso. Y en este caso de Toledo, pues se hablaba de la presencia de un caimán, de un cocodrilo. Esto tardó, si no recuerdo mal, muy pocos días. Esto no dio muchas vueltas circulando la noticia, sino que se tardó muy poquitos días en encontrar
al animal en sí. Y era pues creo que era un cocodrilo del Nilo, me parece también recordar, de aproximadamente 1 metro de tamaño, que estaba en una finca particular, en una balsa de una finca particular o de una explotación particular. Bueno, pues el caso está en que, claro, el peligro que existe es de encontrarse con este animal en su hábitat o fuera de su hábitat, el peligro que comporta, ¿no?, para el testigo, ¿no?, en este caso. Sí, de hecho creo que le llegó a morder la mano a uno que intentó... Al que le estaba... Sí, porque trajeron al experto, ¿no?, de turno, sí. Y creo que le llegó a herir, ¿no? Claro, estamos hablando de animales muy complicados, ¿no?, de manejarse con ellos. Y este experto no sé qué experiencia tenía, ¿no?, con manejarse con saurios, pero claro, si antes hablábamos de felinos extraños, otros animales que aparecen de vez en cuando y también en época veraniega en algunos lugares del mundo y en España son, pues eso, cocodrilos, caimanes, yacarés, cosas de este tipo de bestias, ¿no?, que evidentemente no son nativas de España, pero que de vez en cuando se dejan ver. Antes hemos visto, en el pasado sí que existieron, ¿no, José? ¿El qué, perdón? En el pasado sí que llegaron a existir. Cabe la posibilidad. Cocodrilos, caimanes. No, en España prácticamente de tiempo inmemorial no se tiene constancia de ello. Sí existe un animal muy curioso que fue el cebro, del cual se tiene constancia hasta el siglo XVI, y que era una especie de aspecto parecido a un mulo con rayas, de tal manera que la palabra cebra viene de la identificación del cebro, que era esta caballería salvaje que había en España y que fue exterminada porque pues destrozaba los cultivos y tal, y se usaba también para carne, ¿no? De tal manera que curiosamente la palabra cebra africana que conocemos pues proviene del cebro, que era un animal que había en la península, ¿no?, y del cual se pierde su pista en torno al siglo XV, siglo XVI, seguramente los últimos ejemplares. Lo que sí ha habido es una tradición en bastantes catedrales y en bastantes iglesias en las cuales nos encontramos cocodrilos disecados de viajeros españoles que los traían de las Américas, en muchos casos como exvotos, por haberse salvado de un peligro, ¿no? Y esto es lo que puede dar lugar en Sevilla hay una cosa, o sea, en Sevilla viene justamente la gente a hacerse fotos de ese es un caimán o cocodrilo que hay colgado. Sí, ¿no? pero como tal, pues realmente la fauna española pues es una fauna pues bastante, vamos a llamarla, pacífica. En el campo español te pueden atacar los topillos. Es difícil que te ataque cualquier animal mucho más grande que eso, o que sea un jabalí, ¿no?, que sí que puede resultar un auténtico problema. No hemos tenido grandes animales. Curiosamente, por ejemplo, un animal que conocemos no es de origen español, que es el gamo. El gamo es introducido por los romanos en la península y se adaptó perfectamente. Pero lo que son grandes saurios, quitando los grandes lagartos que han existido, grandes lagartos para lo que es un lagarto, en las Canarias y alguna variedad de lagarto verde en la península, no hemos tenido nada significativo. Y en cuanto a serpientes, pues lo más grande que podemos encontrarnos yo creo que es la culebra de escalera, que como mucho estamos hablando de 1,5 metros y algún ejemplar que lo pueda superar, pero no estamos hablando de una fauna especialmente espectacular. Salvo mejor criterio de Javier, que seguro que lo sabe muchísimo mejor que yo. No, ni mucho menos. Lo suscribo al 100%. Además me ha encantado tu referencia al cebro porque es un animal que la paleocriptozoología, que sería el estudio de estos animales, bueno, no son criptozoológicos, no, sino de estos animales, ¿no?, que ya no existen entre nosotros, pero de los que hay constancia documental. Es muy interesante. En el blog publiqué, porque hay unos estudiosos del cebro en España y en Portugal, porque también en Portugal existía esta especie, que han publicado en los últimos años unos estudios muy interesantes, ¿no?, sobre la distribución, sobre incluso el uso toponímico de la palabra en algunas localidades de la península ibérica, sobre varias cuestiones relacionadas con el cebro, y que recuerdo haberlas publicado en el blog de Criptozoología en España. Si ponemos cebro con Z, aparecen, ¿no?, este par de estudios o tres, que es vale enlace a estos estudios, que es muy, muy interesante. Este tipo de fauna desaparecida, yo tengo una especie de interés bohemio por ella, porque me recuerda un poco, sería, por ejemplo, nuestro tilacino, ¿no?, en Australia, ¿no?
desaparecido hace 80 o 90 años, pero que bueno, se intenta todavía ver que aparece, desaparece, ¿no? Pues esto sería nuestro cebro, sería el tilacino, ¿no? Y siempre indago y busco a ver si hay avistamientos o encuentros con animales de nuestra fauna real que han desaparecido hace siglos, pero no hay. Hubo hace pocos años, en el blog también encontraron, pero bueno, esto es relativamente habitual, en la zona de Huelva, me parece, una mula que tenía, bueno, pues los cuartos traseros rayados, ¿no? Como estos cebros o encebros antiguos. Pero bueno, no era descendiente ni originario de tal, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? El cebro, para nuestros oyentes, para que se hagan una idea, sería como una mula, pero con la capa parecida a un okapi. O sea, más o menos marrón, pardo y con las patas rayadas, según lo que he leído. Sí. Sí, con muy mala leche, según parece. Mala leche porque no se podían tomar. Sí. Eso creo, ¿no? Que era una cosa muy salvaje, ¿no? Pues eso está muy curioso. Y sí que es cierto que no hay ningún tipo de fauna así especialmente ni grande ni peligrosa en España, y al menos en los últimos siglos tampoco ha desaparecido nada. Bueno, tenemos el caso del bucardo, ¿no? Una subespecie de cabra hispánica que desapareció hace el año 2000, me parece, en 98-2000 en los Pirineos, en Ordesa, pero no tenemos grandes reptiles, anfibios o mamíferos que hayan estado hasta reciente época y que pudieran, bueno, pues dar lugar a pensar, ¿no? En la posibilidad de algún reducto en algún lugar o algo así, y que estuviéramos hablando de algo realmente grande e importante en España. La verdad es que somos bastante sencillitos en cuanto a esto. Entonces, cuando aparece algo extraordinario o grande, es porque algo pasa, algo raro pasa, claro, ¿no? O sea, si vemos algo más grande que un buitre negro, algo raro pasa, ¿no? Por ejemplo, volando, ¿no? O algo así. ¿Qué opinas, Javier, de los intentos de reproducir especies mediante la ingeniería genética, como puede ser la reconstrucción del uro, o lo que se está hablando en algunos medios de tratar de reconstruir genéticamente el mamut y cosas de estas? ¿Qué opinas de volver a traer a la vida especies extintas? A mí particularmente no me aporta nada. No me aporta nada porque, bueno, por varios motivos. Uno, un motivo, llamémoslo científico, nunca vamos a tener un uro, nunca vamos a tener un mamut, tendremos un neouro, un neomamut, porque, bueno, pues al final no hay una hembra mamut que pueda albergar o concebir, y al final, pues la transferencia genética de la especie receptora va a influir en el nuevo animal, por lo cual, y aunque consiguiéramos tener este mamut, este tilacino, este uro, de nuevo, pues al final me imagino un poco las secuencias de Parque Jurásico, ¿no? Pues bueno, pues sería para pues cubrir el ego de algunos científicos y, bueno, pues mostrar una especie, pues eso, de Parque Jurásico para bueno, pues supongo que sacar algún rédito económico, evidentemente. Solamente veo, bueno, pues alguna acción pues didáctica tal vez, ¿no? En la consecución de esto, pero no me aporta nada, me interesaría hacer un viaje en el tiempo y ver un mamut en su época, ¿no? Pero no ir pagar una entrada en Selwu o en PortAventura o en cualquier otro sitio, ¿no? Por ver una pequeña manada de algo parecido a un mamut conseguido con ingeniería genética. No me aporta nada desde mi punto de vista, y es más, me parece que tiene algún componente pues de dudosa moral, ¿no? De algún modo también, ¿no? No lo sé, es mi opinión, no me aporta nada. Juanje. Yo quiero darle a Javier sobre, no sé si os conocerás, que cuando hubo un caso de un puma en Galicia, que justamente decían que se vio por la zona más agreste de los montes de Lugo. Justamente es una zona que tiene una fuerte carga de leyendas celtas. Tiene muchas veces que ver estos supuestos avistamientos con esa cultura antigua, cultura, digamos, como diciendo, como bueno, que es un sitio mágico, que es lógico que digamos, aparezcan estos fenómenos, digamos, extraños sobre, digamos, avistamientos de figuras o de animales exóticos. Tiene algo que ver con eso. A veces la imaginación de esos sitios tan aislados y tan inaccesibles juega también un papel esencial, ¿no? Imagino. No sé si conocerá el caso este del puma que estaba justamente en los bosques más
más agreste de Galicia. Y que también tuvo un montón de, digamos, repercusión mediática, sí, Guardia Civil, Sí, helicópteros. sí, fue en 2018. Sí, además hubo, pues el típico fue en Vimianzo, me parece, en la zona del Monte de Vimianzo. Y hubo pues el típico despliegue del Seprona, que luego lo que hacían era desmentirlo, decir que había sido un bulo. Como en algunos otros casos, pues se han publicado fotografías, ¿no? Que luego se ha descubierto que eran de otros casos o de otros países. O eso. En cuanto a lo que preguntas, pues no lo sé. En algunos casos, por ejemplo, antes que hablábamos del caso de Tibicenas en Canarias, evidentemente ahí hay una base en cuanto pues legendaria, mitológica, en parte también con algún dato, con el apoyo de algún dato real, para pensar que lo legendario en un momento determinado se convierte en algo, en un fenómeno real de carne y hueso, como podía ser en el caso canario, ¿no? Con estos Tibicenas que pasados el tiempo pues han convertido pues eso en estos verdines o estos grandes perros extraños, ¿no? Que pues producen algún fenómeno, algún avistamiento curioso. En este caso de Galicia no sé si hay una tradición de felinos en Galicia relacionada con el simbolismo celta, no me suena, pero sí que es cierto que en algunos casos las tradiciones, la cultura propia de un determinado lugar, sobre todo relacionada con animales, hace que este animal, pasado el tiempo, supongo que es según van pasando las modas y los nuevos modos culturales de enfrentarse al mensaje que recibes, ¿no? De tu entorno, pasado el tiempo, como digo, estos animales que pueden tener una carga simbólica, parece que se convierten en algo real y aparecen en los campos, en las poblaciones y esto, ¿no? Es un modo de explicar también la aparición de estas criaturas en algunas ocasiones, pues echando mano de eso, de ese folclore arraigado, de esa tradición, de ese mito, ¿no? Que, bueno, pues en un momento determinado toma forma de, pues el caso, por ejemplo, de Basajaun, que aunque sea una especie de ser homínido, no se dejaría ser un animal al final, ¿no? Que, bueno, que formaría parte de esa tradición de cientos de miles de años en la zona del País Vasco-Navarro y que en un momento determinado deja de ser un ser legendario, un gentil casi, y bueno, pues y se convierte en un Bigfoot moderno, ¿no? También he visto, bueno, es que ha aparecido pumas prácticamente en toda España, en Cataluña, en Valencia. En todas partes. Es increíble. Sí. Es que es recurrente, o sea, todos los años tenemos al menos, si no 2 o 3, fácil. En Cieza hubo uno hace como el 21, yo creo, 2 o 3 años, por ejemplo, se encontró también, que no uno sino 2. Había 2 panteras negras merodeando. Hubo un vídeo malísimo en el que se veía una especie de felino recortado de noche, recortado sobre un fondo de noche en lo alto de una ladera, muy malo, pero bueno, que también pues creó temor, ¿no? ante la posible presencia de estos felinos, que luego siempre se dice lo mismo, que lo primero que se mira es siempre, hace años, era a ver si había pasado algún circo ambulante por la zona y se le había escapado un león o algo así, ¿no? Normalmente esto no sucedía nunca o casi nunca. Como ya no hay circos con animales prácticamente en España, ¿no? Están prohibidos casi en todo el territorio, ahora siempre es el nicho zoológico, el zoo, el centro de conservación o lo que sea del lugar, a ver si se le ha escapado, ¿no? el bicho en cuestión y no se han dado cuenta. Es la explicación primera, ¿no? que se ofrece y pues la más lógica dentro de lo que hay. Lo que pasa es que cuando yo quiero romper una lanza a favor del misterio en esto de los Alien Cat, cuando no hay circo, no hay zoológico, no hay, parece ser, tampoco pruebas, el cuerpo del delito ni nada, bueno, al final, pues sí que cogemos, aunque sea un poquito de lado, esa parte paranormal del fenómeno, como hablábamos, ¿no? Una presencia extraña, ese aparecer y desaparecer. Muchas veces no dejan huellas. ¿Qué pintan aquí, no? Estos niños, ¿cómo han llegado hasta ahí, no? Si parece ser que se han escapado o han sido soltados de ningún sitio, ¿no? Bueno, hay teorías, claro, hay hipótesis que hablan
Antes se hablaba de esta presencia de felinos pues durante estos fenómenos tormentosos, meteorológicos, ¿no? Que parece que abrirían una especie de puerta interdimensional, algo así. Es un fenómeno que además está tratado en una serie de televisión de hace no muchos años, que se llama Primeval, Mundo Jurásico, que seguro que la habéis visto, que es una serie británica que lo hizo en una segunda temporada en Canadá. Sí. Y lo que hace es un grupo de expertos, pues se dedican a sofocar la aparición de animales extraños, en principio en diversos lugares de Inglaterra, que aparecen pues a través de unos portales dimensionales que se abren y se cierran, pues no sabemos por qué, ¿no? Y entonces pues suelen aparecer animales de otros tiempos, pues con un velociraptor causando el pánico en Londres, ¿no? Es una serie divertida, al menos, ¿no? Y bueno, pues es una teoría que algunos investigadores esgrimen, ¿no? Para explicar la presencia de algunos seres extraños, por ejemplo, estos alien big cats, sobre todo estos que tienen este comportamiento como ajeno al entorno en el que se mueven o a su realidad, o que parece que no interaccionan, ¿no? Parece como si estuvieran, como si fuera un holograma, casi, ¿no? Que se ha proyectado ahí, ¿no? Bueno, pues sería una explicación que se ofrece para algunos de estos casos, ¿no? Pues son animales que accidentalmente han llegado en ese momento, pues a través de un accidente, de una grieta temporal o, bueno, pues un universo paralelo a otra dimensión, algo así, ¿no? Bueno, es la explicación más extrema dentro de la explicación criptozoológica de estas criaturas, claro. Pero bueno, ahí está. Pues vamos ya llegando al final del programa. Imagino que José y Juanje tendrán todavía alguna otra pregunta. Juanje. Sí, yo por ejemplo, como está hablando de esta cosa de misterio y de leyenda, hay una zona que conozco bien, y también tú, Fernando, que es Finisterre. Finisterre es una zona que lo mismo te está el mar en calma, en que hay unas tormentas realmente de aupa, ¿no? Y siempre desde que aquello fue, digamos, bautizado por los romanos y anteriormente por los celtas, se dice que en las grandes noches de tormenta aparecen dragones, en esas grietas que habla antes Javier, de esas grietas, en esos pedazos, digamos, tormentas, los truenos, las olas, afirman que siempre hay un dragón que se ve por aquella zona. Bueno, evidentemente entran todo un poco dentro de lo que es la leyenda y la gente que se imagina, pero es que es curioso que justamente es el fin del mundo, se presentaba con el mapa de cuando ya la Tierra se creía que era plana, con un dragón en esa zona, con un gran saurio, ¿no? Qué curioso, como diciendo que a partir de ahí ya el mundo se termina y entras en el inframundo y encima que es peligroso, ¿no? Justamente, pero qué casualidad que siempre se dice eso, ¿no? Se pone, ¿no? Porque estamos otra vez en Galicia, una tierra de leyenda, de misterio, claro. pero justamente es un dragón lo que se representa, ¿eh? En aquella zona. José. Bueno, a mí es que el tema de la criptozoología me gusta muchísimo, me gusta porque ahora estamos en una sociedad tremendamente gris en la cual dependemos de lo que entran por las pantallitas y tal, ¿no? Y lo de la imaginación, de pensar en animales misteriosos, ocultos, etcétera, tiene un encanto peculiar. De hecho, sería una pena, por ejemplo, pues que se encontrase realmente unos restos de un Bigfoot y pasase a convertirse, en lugar de una leyenda, en un animal sujeto a estudio y que se convirtiera simplemente en un hecho de la naturaleza y nos dijeran, pesa tanto, su reproducción es el mes entre octubre, etcétera, no sé qué, no sé cuánto. Se perdería mucho, ¿no? Lo atractivo es el misterio y que jamás se llegan a encontrar. Y es esa imaginación, esa fantasía lo que nos lo hace tan tremendamente atractivo y agradable. Si se habla de un Big Cat en Málaga, por ejemplo, y ahí lo busca el Seprona, etcétera, etcétera, es muy bonito. Lo triste sería el día que lo encontraran, ¿no? Es como cuando hablábamos del cocodrilo en la charca. Entonces ya dice, bueno, pues sí, nada, un cocodrilo al Nilo de 2 metros, ala. Algún desaprensivo lo ha traído, no tiene chip, etcétera, etcétera. No, lo que mola es la fantasía de pensar que estás en un pantano y que te han dicho que hay allí una bestia fastuosa o fabulosa o un enorme cocodrilo y que corre riesgos y te bañas, etcétera, etcétera, y disfrutar de esa imaginación.
Bueno, Claro. este fin de semana ya sabéis la que se ha montado en el lago Ness. Eso te iba a porque decir. aquel Claro, turismo ante- y necesitan nuevamente meter allí dinero. O sea, Claro. es así de claro. Dicen Claro, además han puesto, bueno, 4 avistamientos, dicen este año. Sí, 2023. dice, los ya que verás hagan como falta. a partir de mañana salen avistamientos por todos lados. Seguro. Y los yo que hagan estaba falta. viendo en directo. Entre las creo cervezas que se han tomado allí, entre la Sí, cerveza sí. y el whisky van a ver, vamos, de todo. Yo sé que tengo el ojo muy poco acostumbrado. Fijaos que mira que estoy pues todo el día entre fotos, vídeos y tal de cosas raras. El ojo muy mal acostumbrado a ver pues nada anómalo, ¿no? No lo sé. Pero estaba viendo, además en directo, los del Logs, Next Investigator, Exploration, no sé cómo se llama, ¿no? El grupo que se ha creado para la ocasión. En una de las 5 o 6 webcam que tienen en directo estaba uno diciendo, mirad ahí la estela que se está produciendo, no hay ningún barco cerca, la estela blanca que hay hacia el centro de tal. Bueno, pues lo que quieras ver y tu imaginación quiera ver y lo que estés a propósito de ver también, ¿no? Al final es un poco eso, es mantener el mito, mantener el negocio, mantener, bueno, pues que no está mal, quiero decir, ¿no? También desde que se excitaba a la gente a la imaginación con los bestiarios medievales, ¿no? Pues hasta hoy mismo con las webcam que pues nos evocan una estela que podría ser algo serpentiforme, bueno, pues al final es un divertimento. Aparte que es conocimiento en sí, porque la criptozoología son como la enfoques, ¿no? Si la enfocas como un cazador sin más, ¿no? Pero si la enfocas desde un punto de vista más racional, más científico, más asentado, pues es conocimiento zoológico, geográfico, antropológico, folclórico, psicológico, ¿no? De todo tipo, ¿no? Con lo cual, pues gracias a ello y de esta manera tan curiosa, puedes llegar a conocer mucho mejor las sociedades donde se producen ciertas historias, ciertos mitos, el comportamiento de poblaciones y de individuos, ¿no? Ante ciertos casos. Bueno, pues al final te ofrece otra visión de la realidad, ¿no? En este caso, con la posible existencia de animales extraños en nuestro entorno. Bueno, pues sí o no. Es como, no me acuerdo quién lo decía, pero decía, lo importante no es que el monstruo exista, sino lo importante es que tú te creas que el monstruo está ahí y eso es lo que te va a hacer modificar tu forma de vida y tu conducta, ¿no? La existencia del monstruo ya es lo de menos, es que tú te la creas, ¿no? Pues un poco también es esto, ¿no? Javier, muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento. Y tu libro, háblanos de tu libro. Como Umbral, ¿no? Como decía Paco Umbral, ¿no? Sí, efectivamente. He venido aquí a hablar de mi libro, ¿Dónde ¿no? lo podemos encontrar? Y bueno, es un libro fantástico, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Pues bueno, Criptozoología en España es un libro de casos españoles, que reúne unos 50 casos más o menos de todo tipo de criaturas extrañas, pero en España, y lo podemos encontrar pues en cualquier plataforma, en la editorial, en Guante Blanco, y luego en cualquier plataforma tipo Amazon, Fnac, Casa del Libro, todo esto se le puede encontrar, incluso físicamente también en algunos sitios. Y si os vais a México de vacaciones, pues lo podéis comprar también en la librería Gandhi, que nos pille un poco más lejano. Pero bueno, realmente lo que se trata es un libro, aparte del libro, la gente que esté interesada en eso, en este asunto, yo les pido que se metan en el blog, en Criptozoología en España, así, en el buscador lo encuentras así. Ahí el blog lleva 13 o 14 años funcionando, hay literalmente miles de entradas con libros gratuitos que se puede descargar uno para empezar a conocer temas relacionados con este fenómeno de los animales extraños, vídeos, programas, noticias, enlaces a un montón de páginas de todo el mundo, ¿no? Que le van a hacer a la gente interesarse por este fenómeno, conocer un poquito más, abrir su mente y decir, quiero leer un poco más sobre esto o sobre esto, ¿no? Con lo cual es la idea, ¿no? Que al final más gente se interese por este asunto y tenga otra visión un poquito diferente de la realidad. Así que, bueno, pues que se metan en el blog, ahí, Criptozoología en España, y que empiecen a descargarse cosas, a ver vídeos, libros, a leer y a informarse un poco de ellos si les interesa. Muy bien, muy bien. Pues nada, y bueno, informar a los radiantes espectadores que nos están escuchando que ahora, después de este espacio, tenemos otro espacio llamado Lugares de Poder de Raúl Ferrero, que es impresionante también, así que no os vayáis. Ahora cuando nos despidamos de este hombre. Javier, José
Juanje, muchísimas gracias por esta tertulia. La verdad es que yo creo que hemos aprendido muchísimo. Y bueno, pues sabes que eres siempre más que bienvenido a esta casa. Muchísimas gracias. Yo, la verdad, encantado de estar con vosotros, encantado de hablar lo que sea. Y ya sabéis que en cuanto me llaméis a la puerta, buscamos un huequito ahí para encontrarnos y charlar. Sí, sin duda. Bien, cuando quieras. De Madrid es grande, pero se llega a cualquier sitio en 5 minutos. Eso sí que es cierto. Bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Seguimos, amigos, con Lugares de Poder. Estás escuchando El Candelabro. Acompáñanos a un fascinante viaje a través de los rincones más enigmáticos y llenos de misterio de nuestro mundo. A descubrir antiguos templos, monumentos, espacios naturales y sagrados, impregnados de una energía extraordinaria y asociados a lo divino. Lugares de Poder. Un espacio de Raúl Ferrero. Buenas noches, queridos oyentes del Candelabro. Bienvenidos una noche más a esta vuestra sección. Hoy vamos a hablar del cuarto chakra del planeta Tierra. Y la verdad es que ha llegado el momento de tocar el chakra más conocido, bajo mi punto de vista, o que mayor relevancia ha tenido a lo largo de la historia. Su color es el verde, y veremos que está situado en una llanura agreste en Gran Bretaña. El elemento es el aire, y allí corre el aire y mueve esa llanura, esa hierba. La palabra clave es amor incondicional, y es muy importante porque es el corazón del planeta Tierra. Estamos hablando ni más ni menos que de Stonehenge. Stonehenge es una maravilla de la estructura prehistórica, es una construcción imponente que lleva más de 4.000 años sobre la Tierra, dominando las llanuras agrestes de Salisbury en el sudoeste de Gran Bretaña. Se trata del monumento prehistórico arquetípico por excelencia y, bajo mi punto de vista, está a la altura del descubrimiento de Tutankamón o de las pirámides de Giza. Pero una pregunta me viene a la mente, es ¿por qué se construyó en ese paisaje aislado, en ese paisaje agreste, en esa llanura ondulada y barrida por el viento? ¿Qué les llevó a construir esta estructura tan importante? Es el monumento más famoso que ha sobrevivido en la última época de piedra, conocida como el Neolítico, y más de 1.300.000 personas lo visitan cada año, entre turistas y gente conocida, incluso presidentes, que quedan fascinados por ese misterio, quedan cautivados por esa energía telúrica que allí se despierta, que allí se desprende. Después de 4.500 años, esta estructura sigue siendo imponente, es un lugar mágico. Aunque no entendamos el misterio de su atracción, sí que es verdad que cuando nos dirigimos hacia sus piedras, cuando estamos cerca del lugar, algo nos atrae, algo nos impresiona y quieres acercarte, entrar dentro de ese círculo mágico y estar entre ellas. Son un conjunto de un círculo de piedras verticales, algunas de las cuales llegan a pesar más de 40 toneladas y que fueron arrastradas desde 40 kilómetros y colocadas en el sitio exacto, característico también y de una forma matemática precisa para la época de la que estamos hablando. Dentro de ese círculo hay una serie de unas 50 piedras más pequeñas y más antiguas incluso, que son conocidas como las piedras azules, que pesan cada una de ellas alrededor de 1 tonelada, pero que fueron también traídas
desde más de 250 kilómetros de distancia, prácticamente desde Gales. Luego veremos la importancia de esta ciudad en estas piedras azules. Se construyó de dentro hacia afuera. Se considera que la parte interior es mucho más antigua que la parte exterior, que el círculo exterior, y está relacionado tanto con el solsticio de invierno como con el solsticio de verano. Era considerado como una forma de predicción de las estaciones mediante las cuales los agricultores, los ganaderos, podían predecir o podían conocer esas estaciones, ¿no? Tiene cierta magia en el solsticio de verano, cuando la luna llena se coloca exactamente perpendicular a la salida del sol en este solsticio de verano el 21 de junio. Y sobre dichos solsticios es sobre lo que gira básicamente esta construcción de este monumento. Aunque muchos misterios parecen irresolubles, evidentemente, y muchos nunca llegarán a ser descifrados en Stonehenge, se ha concluido que la finalidad del monumento era básicamente la de un templo de adoración al sol y a la luna, astros que regían el ciclo de las estaciones y que por lo tanto le podían atribuir de alguna forma una especie de calendario que predecía, como he dicho anteriormente, la llegada de las estaciones para que estos agricultores o la gente pudiera llevar a cabo las actividades diarias. También puede convertirse en un lugar sagrado, o puede considerarse que es un lugar sagrado, un lugar mágico, donde se llevaron a cabo, se dice, y así se han revelado diferentes estudios arqueológicos, se han llevado celebraciones funerarias, como se atestigua, por ejemplo, el descubrimiento de restos óseos en diversas partes del recinto, como se llevó a cabo en una expedición arqueológica en el año 1919, lo que se conoce como los agujeros de Aubrey, donde en 56 hoyos se llegaron a encontrar un conjunto de huesos incinerados que, teniendo en cuenta que no se disponía de las herramientas necesarias para poder llevar a cabo su estudio, fueron nuevamente enterrados bajo plomo en lo que era el agujero o el hoyo Aubrey número 7. Un siglo después, Mike Parker Pearson tuvo la autorización para poder llevar a cabo el estudio de esos huesos, pero con lo que se encontró fue realmente un chasco, es decir, encontró más de 500.000 de huesos totalmente repartidos, esparcidos, revueltos, donde era muy difícil calificarlos y donde la verdad no existía ninguna tumba individual que pudiera identificar esos huesos que se acababan de localizar. Una década de trabajo después, los primeros resultados empiezan a ver la luz y es considerado hoy en día como el mayor cementerio de Gran Bretaña desde el tercer milenio antes de Cristo. Como he dicho, la datación es alrededor de su construcción es sobre 3000 años antes de Cristo, pero lo característico es que 500 años antes ya fue utilizado como un lugar funerario, como un lugar de incineración. Pero ¿quiénes estaban enterrados en Stonehenge? No se han encontrado en estos huesos que se ha llevado a cabo el estudio, no existen muestras de violencia, ni de amputaciones, ni traumatismos. Por tanto, no hay ningún tipo de guerra, no fueron enterrados gente que padeció algún tipo de lucha, de batalla, no son guerreros. Pero entonces podríamos considerar que pudieran ser obra de algún tipo de epidemia, de alguna enfermedad. Tampoco se puede concluir de esta forma, porque no hay mayoritariamente niños ni tampoco personas mayores, que son básicamente los primeros a los que les afecta una epidemia. Lo que sí que se sabe es que eran personas fuertes, sanas y huesos grandes. Se han encontrado huesos de un tamaño enorme, pero también fragmentos diminutos. Por tanto, aquí vemos la meticulosidad
de aquellos que llevaron a cabo estos enterramientos, porque les daban ese respeto a la muerte y no dejaban que ni el más pequeño hueso quedara fuera de ese lugar de enterramiento. Lo curioso es que la mayoría no, prácticamente la totalidad de estos huesos fueron incinerados a 700 en temperaturas entre 700 y 1000 grados centígrados, pero fueron quemados. La pregunta es, ¿cómo podían producir temperaturas tan altas como incineradoras actuales? ¿Cómo lo lograban? Preguntas que quedan sin respuesta. ¿Qué mecanismos disponían estas personas de hace 3000 años antes de Cristo para incinerar como lo hacen hoy en día los mecanismos más potentes? Debían liberar el espíritu mediante esta cremación y requerían de una gran cantidad de tiempo y una gran cantidad de esfuerzo. Por ello, se cree que esta incineración se guardaba reservada a los poderosos, a los ancestros, y por eso se considera que los que fueron incinerados y fueron enterrados en Stonehenge fueron los más poderosos de aquellas tribus o de aquellas civilizaciones. Según estudios recientes, 1/3 de los restos enterrados en Stonehenge que fueron incinerados, se considera que no fueron incinerados allí. Esto es muy característico y esto llama poderosamente la atención, ya que procedían de lugares a miles de kilómetros y la mayoría eran de Gales, el mismo lugar de donde procedían las piedras azules. ¿Coincidencia? Nuevamente, otra pregunta que no tenemos respuesta. Pero lo que sí que se considera es que esas piedras azules serían como lápidas para esos restos incinerados de Gales. Lo que está claro es que Stonehenge es un santuario para las almas más importantes de esa sociedad neolítica, y los restos incinerados que allí se enterraban los habían realizado un largo viaje ritual, habían muerto en su hogar, los habían incinerado y los transportaban de alguna forma ceremonialmente hasta esta última morada, que era el cementerio neolítico en la llanura de Salisbury. Pero ¿cómo los construyeron? Está claro, y podemos llegar a la conclusión de que fue un cementerio, fue un lugar de incineración de ancestros, de gente poderosa de aquella civilización de la época neolítica. Fue por tanto un lugar sagrado, fue considerado también como un calendario donde se determinaban las estaciones, los solsticios de invierno y de verano, y se han dicho otra serie de teorías aberrantes, como que es lugar de avistamiento de ovnis, de aterrizaje de ovnis, bueno, etc., ¿no? Pero, ¿cómo se construyeron? Eran bloques de piedra, como hemos dicho, de 40 toneladas, que se cree fueron arrastrados de alguna forma mediante rodillos y se colocaban una especie de madera untada en grasa, se hacía un hoyo, se colocaba una madera con grasa animal y ahí se colocaba la piedra, de forma que se le situaban o se le colocaban una serie de cuerdas por detrás de la piedra y mediante la fuerza se conseguía colocar en el hoyo y levantar de alguna forma esas piedras, esos menires o esos cromlechs tan enormes, ¿no? Y los dinteles pues también se dice que serían de alguna forma elevados mediante rodillos o algún tipo de plataformas, ¿no? Es muy curioso, y para terminar, que esas piedras azules de las que he hablado anteriormente, las que tienen mayor antigüedad y las que servían como algún tipo de lápida para estas incineraciones, reciben 3 nombres: la piedra del altar, la piedra del talón y la piedra del sacrificio. Lo que está claro es que es un lugar mágico, es un lugar de poder, es un lugar de peregrinaje año tras año, es un lugar de atracción, es un lugar donde dentro solo dejan entrar en el círculo central
en el solsticio de verano, el 21 de junio, se experimenta una sensación extraña, unas corrientes telúricas, una energía mágica. Pero, ¿por qué se eligió este lugar? ¿Qué tenía de especial este páramo olvidado, esta tierra agreste, para llevar a cabo esta construcción megalítica? ¿Qué misterios sigue escondiendo Stonehenge? Son preguntas que quedarán sin respuesta, pero me gustaba o tenía muchas ganas de traer aquí a esta sección como un lugar de poder el cuarto chakra de nuestro planeta, ni más ni menos que el corazón, donde se mueven los sentimientos, donde desde el punto de vista tántrico es el corazón, el pericardio, el pulmón, los brazos y las manos, y las consecuencias del mal funcionamiento de este chakra es la incapacidad de amar, el aislamiento, la desconexión, la alineación y el egoísmo. En fin, este es nuestro chakra 4 de nuestro planeta Tierra. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos en próximos programas. Hasta entonces, pasarlo lo mejor posible. Queridos amigos, ya hemos llegado al final del programa y os agradecemos que estéis aquí con nosotros. Ya sabéis que nos podéis escribir, podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico info@elcandelabro.es. Nuestras redes sociales, ya sabéis, estamos en YouTube, en iVoox, en Facebook y bueno, nos escribís y nosotros estamos encantados de contestaros a todo. Podéis apoyarnos. ¿Cómo podéis apoyarnos? Le dais a like, nos seguís y también podéis apoyarnos haciéndose uno miembro de la comunidad fan del Candelabro en iVoox. ¿Esto cómo se hace? Atentos. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Lo dicho amigos, nos volvemos a encontrar el próximo viernes en la madrugada de viernes al sábado aquí en Azul FM Radio, en YouTube y en iVoox. Hasta pronto. Chao.